Hemos conocido estos días, a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, que hay una cierta polémica, un cierto debate entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en torno a la reforma del subsidio de desempleo. Entonces, esto no es información oficial porque es simplemente la información que nos llega a través de las filtraciones en los medios de comunicación. Entonces, es importante dejarlo claro porque no hay nada sólido sobre lo que poder abordar y realizar un análisis serio, ¿no? Y solvente. Pero bueno, ya tenemos suficiente información como para al menos adentrarnos en este debate, en esta polémica y poder avanzar un poco por dónde van a ir los tiros y cómo se va a reformar más o menos el sistema de subsidio de desempleo que estaba pensado hacerse una reforma hace ya bastante tiempo. Hace prácticamente un año y todavía no se ha hecho. Entonces, vamos a hincarle un poco el diente a lo que ha ocurrido en orden cronológico a través de estos medios, lo que hemos ido conociendo y cómo se ha generado esta polémica que desde mi punto de vista no es tan grave como nos la han pintado. Por supuesto que hay desacuerdo entre los dos ministerios, ya lo sabemos, no es la primera vez que Yolanda Díaz piensa diferente de Nadia Calviño, pero sí que creo que se ha amplificado por algunos medios que no necesariamente son de derecha, simplemente han visto ahí un poco de la oportunidad, ¿no? De dar una noticia que sea llamativa y atractiva, y luego, por supuesto, los medios de derecha que han ido a matar, ¿no? Han ido a hacer bulo, a meter ruido, a crispar el ambiente. Y voy a analizarlo también, sobre todo un bulo por ahí del Mundo, de la sección económica del Mundo, que es abominable, ¿no? Que utilicen esta información encima para meter miedo, porque se está metiendo miedo a gente que se cree que se va a quedar sin subsidio y estamos hablando de algo muy delicado, gente que tienen muy pocos ingresos porque el subsidio son 480 euros nada más, y si encima para atacar al gobierno se mete miedo y haciendo creer a esta gente que lo van a perder, cuidado que estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco, como digo, primero en orden cronológico y luego voy a dar mi opinión al respecto sobre si está bien enfocada esta reforma que, desde mi punto de vista, en absoluto, en absoluto. No quiere decir que sea malo del todo, ya veremos que no es un retroceso. En todo caso será un avance, pero como digo, siempre muy mal orientada a este tipo de reformas. Luego entenderéis por qué digo esto. Vamos a empezar viendo, fijaos aquí, una aclaración, porque hay muchos periodistas que se confunden, ¿vale? No es su culpa, y algunas personas, el público en general, que confunde lo que es una prestación por desempleo de un subsidio de desempleo. No es lo mismo para nada, tiene un nombre muy parecido porque incluye desempleo, pero lo primero, y aquí lo tenéis, os pongo aquí un cuadrito para que se vea claramente, la prestación por desempleo es esa remuneración que ha sido contributiva, es decir, le estás dando una prestación social a alguien porque se la ha ganado contribuyendo a la seguridad social, ¿no? Entonces es un derecho adquirido por haber trabajado y cotizado durante una cantidad de tiempo determinada, ¿no? Entonces es importante hacer esa distinción porque la reforma no afecta a este sistema de contribución, ¿no? Tú has estado trabajando y tendrás luego, si te despiden, una prestación por desempleo y eso no cambia, la cantidad, la cuantía, eso no cambia. En todo caso, lo que va a cambiar, lo que está pendiente que cambie, es el sistema de subsidio de desempleo. Es diferente porque el subsidio, tal y como su nombre dice, es para subsidiar, es una ayuda asistencial a alguien que ya no tiene derecho al desempleo, a la prestación por desempleo, esa prestación contributiva, o que nunca la ha tenido, pero no queremos que se muera de hambre, por así decirlo, ¿no? Entonces, fijaos que eso es lo que se va a reformar y es muy diferente de la prestación por desempleo, que tiene una cuantía que depende de la cantidad de horas de tu propia remuneración, de tu propio salario, de lo que hayas cotizado, del tiempo que hayas estado, ¿vale? En cambio, en el sistema del subsidio de desempleo es algo tasado. Es, oye, ¿cuánto es? El 80% del indicador IPREM. ¿Y eso cuánto es? 480 euros mensuales. Es verdad que hay muchos tipos de subsidios, algunos tienen nombre, eso es un problema también que se trata de resolver, que hay, bueno, pues varias fórmulas jurídicas que pretenden dar un cierto nivel de protección social a la gente que está más desamparada y no tiene ingresos, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o la renta de inserción activa, rentas mínimas autonómicas, el subsidio de desempleo. Entonces eso es un problema porque es mucho más difícil gestionarlo todo, pero básicamente 480 euros sería el subsidio que se otorga a gente que cumpla determinados requisitos, por ejemplo, ser mayor de 52 años, tener cargas familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la cuantía está tasada y la duración también. Son unos cuantos meses, difícil que lo puedas prorrogar, pero hay posibilidad de hacerlo, en fin.
que quede clara la distinción porque nos referimos a la segunda parte, que he visto muchos análisis por ahí, por parte de economistas y de periodistas, que se parecía que hacían un razonamiento hablando del primer sistema, y eso no es el segundo, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que hay escrito, ¿vale? Lo que hay escrito es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, también conocido como Next Generation, que es este acuerdo entre el Estado español y la Unión Europea para sentar una serie de acuerdos que te permitan obtener unos fondos a cambio de algo, a cambio de realizar algo. Bueno, pues una de esas algo pues es reformar el sistema de subsidio de desempleo. Y esto estaba pensado hacerse a final de 2022. O sea, el acuerdo era para final de 2022, tiene que hacerse. No se hizo. Entonces va con retraso, pues fijaos, un año casi con retraso, y vamos a ver qué es lo que dice exactamente, porque es importante saber lo que viene escrito. Luego ya veremos qué es lo que están diciendo las noticias, los portavoces, las declaraciones, pero lo que está escrito es lo fundamental, porque eso es el único acuerdo que hay que respetar, ¿no? Entonces os lo leo literalmente, es simplificación, que esto tiene que ver con lo que estaba comentando, en muchas figuras de protección social. Entonces la idea es, vamos a simplificarlo, por ejemplo, todo al ingreso mínimo vital, por ejemplo, ¿no? Eso se podría hacer, o todo al subsidio, ¿vale? O que solo haya 2 figuras y no 20, ¿vale? Y sigo leyendo, simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo. Es verdad que decir mejora, pues no es decir mucho, pero desde luego no parece que esto suene a recortes o suene a que la gente va a perder el subsidio de desempleo, ¿no? Como se ha escuchado por ahí, por cierto, y ahora lo vamos a ver. Pero vamos a bajar al detalle de este propio documento, está accesible para todo el mundo, es público, ¿eh? Y leo porque se divide en 4 puntos. El primero, ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al ampliar la duración de los subsidios y eliminar lagunas de desprotección de los programas actuales. O sea, esto es algo en positivo. Se está diciendo, vamos a hacer que esto llegue a más gente, ¿eh? Hay gente que hoy día no recibe el subsidio, podría necesitarlo, y vamos a hacer que llegue a ellos, ¿no? Incluso también la duración, unos cuantos meses nada más, no, vamos a hacer que sea durante más meses. O sea, que esto es algo positivo. Lo segundo, simplificar el funcionamiento del sistema, reduciendo el número de figuras para dar más claridad, seguridad jurídica y facilitar la gestión. Lo que hemos visto, y esto, como os estoy diciendo, es positivo, o sea, no puede ser negativo. Otra cosa es que simplifique y te cargues alguna figura y lo hagas más restrictivo, pero en general esto es aséptico, es algo que podría venir bien, ¿no? Tercero, vincular esta protección con el compromiso de seguimiento y realización de un itinerario personalizado de empleo. Esto es lo más delicado, porque fijaos que lo que se está diciendo es vincular la protección con o sea, que te den el dinero, a vincularlo a un compromiso de seguimiento y realización de un itinerario personalizado de empleo. Que esto ya existe, tanto para la prestación por desempleo como para el subsidio. Lo que pasa es que, claro, si lo dejas así, abierto, pues te cabe cualquier cosa, ¿no? Podría ser como algunos medios han dicho por ahí, oye, si no aceptas un puesto de trabajo te lo quitan. Bueno, pues esto cabe ahí, pero desde luego no parece que sea el objetivo de una reforma que lo que está buscando es mejorar la protección social, la cobertura de los desempleados. Pero bueno, entiendo que esto quepa ahí. No tiene lógica, pero entiendo que quepa, ¿no? Y por último, pero también que es lo más probable, que quepa oye, vamos a mejorar estos itinerarios, vamos a intentar que sean más eficientes y tal, etcétera, etcétera. Eso es mucho más lógico, pero bueno. En el último punto es permitir que esta prestación sirva de transición hacia la protección social cuando la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral y se encuentre en situación de vulnerabilidad. Esto lo que está diciendo es, oye, vamos a compatibilizar la prestación que está recibiendo con el salario que puede recibir en algún momento, y sobre todo si acaba abandonando el empleo, que no se quede sin ningún tipo de remuneración, ningún tipo de prestación, ¿no? Entonces esto es algo que siempre es positivo. Ahora lo abordaré con un poquito más de detalle, pero como veis, aquí quizás lo que da pie a confusión sería el punto 3, que no sabe muy bien qué es lo que se está diciendo, ¿no? Ahora, ya hemos visto lo que hay sobre el papel, vamos a ver lo que hemos conocido sobre las noticias, ¿vale? La primera noticia, que fue ya hace unos cuantos días, a principios de noviembre, fue del País, que parece claramente una filtración por parte, pues no sé si del gobierno, probablemente del Ministerio de Economía. Pero bueno, esto es muy especulativo, no lo sé. Pero fijaos lo que se está diciendo aquí. El gobierno cambiará los subsidios de paro para incentivar la incorporación al mercado laboral, ¿vale? Entonces es el punto 3 sobre lo que se ha hecho el titular. Es verdad que luego hay una entradilla que dice: la subvención aumentará al principio para luego descender progresivamente sin cambiar el importe total. La reforma ha sido pactada con Bruselas.
Fijaos que yo lo que interpreto aquí es que la subvención aumentará al principio para luego descender progresivamente sin cambiar el importe total. O sea, yo lo que entiendo es que se está aumentando al principio y luego, a medida que pase el tiempo, va a ir bajando, que es lo que ocurre en la mayor parte de los sistemas de subsidio y desempleo de Europa, ¿vale? De los países europeos. O sea que es lógico que la Unión Europea quiera que se haga algo así, pero no necesariamente tiene por qué ser en contra del receptor del subsidio, ¿no? Tú podrías, por ejemplo, ahora son 480 euros, pues tú lo podrías poner, por ejemplo, 660 euros y luego ir bajándolo hasta que llegue a 480. Es verdad que aquí no tenemos mucha información, dice, sin cambiar el importe total, pues a lo mejor sí que al final de esta etapa podría tener menos de 480 euros, como digo, muy abierto a interpretación. Y más recientemente hemos tenido las declaraciones del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, que defendió esta semana las dos siguientes medidas. Graduar el subsidio de 480 euros al mes para recibir más dinero al principio y menos al final, ¿veis? Es lo mismo, pero no sabemos si, como os estoy comentando, puede ser 660 euros al principio y al final 480, o yo que sé, 500 al principio y menos de 480 al final. No lo sabemos, ¿vale? Pero esa declaración está ahí y ya tenemos que interpretar, pero no tenemos más detalle, ¿no? Lo siguiente, y potenciar en el control de vuelta a la actividad de las personas en desempleo, ¿vale? Entonces esto es lo más delicado, que sería, oye, ¿cómo quieres potenciar este control? ¿Qué quieres hacer? ¿Obligarlo a trabajar? ¿Quitarle el subsidio si no quiere trabajar? ¿Ves? Entonces esto es normal que dé pie a pensar mal. De hecho, ¿qué es lo que hizo la derecha mediática? Aquí tenemos a Expansión, en la sección de economía del mundo. Pues pensar todo lo mal posible y titular de la siguiente forma: los parados que rechacen ofertas de trabajo no cobrarán subsidio de desempleo. Toma ya, súper fuerte y sacado de la manga. Como digo, interpretación absolutamente libre, porque no se ha dicho eso, no se ha dicho para nada eso, pero se han acogido la interpretación más nociva posible, más perjudicial posible, pues para meter miedo, para al fin y al cabo generar ruido, crispación, bueno, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y claro, ahí se generó revuelo. A mí me llegó gente cercana a decir, oye, ¿esto qué es? Esto es una barbaridad. Vi mucha gente por Twitter diciendo, ¿pero qué es esto? ¿En qué se está convirtiendo el gobierno? Esto es al fin y al cabo lo que buscan medios de derecha como Expansión, ¿no? Entonces, cuidado, calma, porque eso, como digo, es un bulo. Se puede decir como un bulo porque no tenemos esa información, y en la interpretación de la declaración, como he dicho, del Ministerio de Economía, se puede interpretar cualquier cosa, no algo necesariamente malo, ¿no? Entonces, enseguida salió el Ministerio de Trabajo, comandado por Yolanda Díaz, a desmentirlo, a dar información que iba en otra línea. Y aquí tenéis ya filtrando su propia medida, por dónde puede ir la reforma, y son todo cosas positivas, muy positivas para el sistema de subsidio de desempleo, ¿no? Aquí leo literalmente esta noticia del diario.es. Trabajo propone ampliar el subsidio de paro a menores de 45 años sin carga familiar, ¿eh? 150.000 beneficiarios más, ¿no? Como os decía, el subsidio está pensado para algunos colectivos y deja fuera a los menores de 45 años, ¿no? Que no tengan cargas familiares. Entonces aquí la idea sería, dando respuesta a lo que viene escrito en esa reforma recogida por escrito en los fondos Next Generation, ¿vale? Pues ampliar la cobertura, que llegue a gente que hoy día no llega. Eso es positivo, se mire como se mire, ¿no? En la entradilla se dice: el Ministerio de Yolanda Díaz plantea eliminar el mes de espera entre la prestación y el subsidio, ¿vale? Esto es que simplemente, pues, cuando acaba la prestación, ¿no?, que estás recibiendo, de la prestación por desempleo, tienes que esperar un mes a que te den el subsidio. Pues la idea es que ese mes no lo tengas que esperar, ¿no? Algo absolutamente lógico, normal, razonable y positivo. Y lo siguiente, así como compatibilizar la ayuda con la incorporación al trabajo durante el primer mes, que el primer mes es muy poquito, pero bueno, es un avance, porque lo que está diciendo es: oye, si tú pierdes el subsidio, si tú estás cobrando el subsidio y te ofrecen un puesto de trabajo, a trabajar, una oferta de trabajo, hay gente que dice, para trabajar, yo qué sé, una semana, 2 semanas, 3 semanas, pues para eso no me voy a poner a trabajar porque me quitan el subsidio, porque es incompatible. Y claro, o a lo mejor el empleo estaba pensado para más tiempo, pero puede que no dure mucho. Entonces dice uno, si yo voy a perder el subsidio, no voy a pasar a trabajar.
¿vale? Entonces te quedas con la prestación porque tienes miedo de que te acabes quedando sin las dos cosas, sin el trabajo y sin el subsidio, ¿no? Entonces aquí la idea es, oye, al menos durante un mes puedes estar trabajando y cobrando el subsidio, seguramente más modulado, ¿vale? Más inferior, como se hace con el ingreso mínimo vital, con la idea de no generar la trampa de la pobreza, que es como se conoce en el ámbito académico, que sería, oye, me quedo siempre en el subsidio porque lo tengo garantizado y no quiero salir al mercado laboral porque podría perder mi empleo y ya he perdido la prestación asistencial, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que filtró el Ministerio de Trabajo. Aquí podéis ver también que haya una cartera de servicios e itinerarios formativos y laborales adecuados al perfil y situación personal de desempleado. Es decir, bueno, perdón, esto... No, sí, esto es hablando de compatibilizar prestación con dar cobertura. Sí, esto es de trabajo, ¿no? Entonces, fijaos que claramente esta noticia para matizar, para sentar cátedra y decir, oye, que lo que ha dicho el de economía no van a ir por ahí los tiros, nosotros queremos que vaya por otro lado, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido carne de cañón para los medios, para decir, oye, que hay una bronca tremenda y tal, pero como yo os digo, no me parece que haya mucha bronca a tenor de lo que conocemos, a saber lo que hay ahí en el seno, ¿no?, del gobierno, pero desde luego no creo que sea algo como para titular esto, ¿no? La reforma del subsidio de paro vuelve a enfrentar economía y trabajo, ¿no? Que sí, que da para hablar mucho, pero en realidad, como veréis a continuación, es compatible con las palabras del propio secretario de Estado de Economía, ¿eh? Yo esto siempre digo para pensar bien. Si pensamos bien, no tendría por qué haber ninguna bronca, ¿no? Y fijaos, la última noticia que hemos conocido es el Ministerio de Trabajo pues diciendo, oye, vamos a hacer que el subsidio, la cuantía sea gradual hacia abajo, pero empezando muy bien, o sea, con 660 euros y acabando en lo mismo que está, 480 euros. Entonces, se ganan derechos. Y esto es compatible con lo que dijo el secretario de Estado de Economía. No sé si es lo que piensan, no sé si es lo que tenían en la cabeza, pero recordad que se hablaba de ir haciéndolo gradual y en esa primera noticia del País, pues se hablaba también de que no cambiara el importe total. Entonces, no sabemos lo que no estamos en el seno del gobierno, pero desde luego si hay una discrepancia no parece ni insalvable ni muy grande, ¿no? Entonces fijaos que dentro de esta última noticia pues leo lo que pone. El Ministerio de Trabajo pretende ampliar la cuantía del subsidio de desempleo a los 660 euros al mes durante los primeros 6 meses, 110% del IPREM. 540 euros los siguientes 6 meses, 90% del IPREM. Y por último, mantener la cuantía actual de los 480 euros mensuales, 80% del IPREM. Todo esto según fuente del departamento que lidera Yolanda Díaz. Desde Trabajo advierten de que el Ministerio de Economía está planteando recortes, ¿vale?, cómo limitar el cobro máximo de los 30 meses actuales, ¿vale? Entonces, eso a 12 meses sería reducir el número de meses que lo estás cobrando. Eso sí sería un recorte, claramente, pero es verdad que tampoco hemos conocido que el Ministerio de Economía lo diga. Tenemos que basarnos solo en esta información. Y también ver más en la cuantía. Pero claro, ver más en la cuantía podría ser interpretado de una forma muy ambigua. Vuelvo a lo mismo, no lo sabemos. Pero si hay una discrepancia entre el Ministerio de Trabajo, quizás la parte positiva es que esto es una competencia claramente del Ministerio de Trabajo, así que no creo que la cosa vaya a ir mal. No creo que la cosa vaya a ir mal. Se está hablando ahora de la bronca esta, pero desde luego Yolanda Díaz no va a ceder en esto. Tiene todo a su favor, tiene los sindicatos a su favor, tiene el documento firmado con la Unión Europea a su favor, ¿vale? Entonces se tendría que empeñar muchísimo Nadia Calviño en hacer recortes sobre esto y salirse con la suya, y no creo que vaya a ocurrir, sobre todo porque Nadia Calviño además está ya de retirada, ¿no?, que se va al Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Por supuesto, esto aprovechado por la prensa, en este caso ABC, titulando Díaz se impone a Calviño y elevará a 660 euros el subsidio por desempleo. Si esto es así, que puede ser, pues genial, pero también podría ser que simplemente se malinterpretaran las declaraciones del Ministerio de Economía, como digo, porque a lo mejor solo hablará de hacerlo decrecer y no necesariamente que haya recortes, ¿no? Y luego, por ir terminando, fijaos que ya he hecho el repaso de lo que ha ocurrido cronológicamente con las noticias. Esto es lo que sabemos, lo que no estamos dentro del gobierno, pero aquí tenemos pues una información que nos recuerda por dónde podrían ir los tiros si gobernara el Partido Popular, porque os recuerdo que cuando gobernó el Partido Popular lo que hizo fue amputar el subsidio de desempleo de una forma muy bestia. De hecho, se recortó para los desempleados mayores de 52 años y se subió a 55, ¿vale? Fue siempre muy restrictivo el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, fue recortando y recortando para gastar menos dinero en estos subsidios. Ahora veremos el posicionamiento de algunos economistas de derecha hablando de esto, pero fijaos, esto por supuesto fue recuperado nada más se llegó al poder este gobierno actual.
comandado por Pedro Sánchez, y fijaos que menos mal que ocurrió eso, porque nos podemos todos imaginar qué es lo que estaría haciendo ahora el Partido Popular si la Unión Europea le pide una reforma del subsidio de desempleo. Ya lo sabemos, estaría recortando igual que hizo hace muy poquitos años, ¿eh? No hay que irse muy atrás para recordar esto. Y ahora vamos con los análisis, de una forma muy breve, de verdad no me voy a extender en esto, de algunos economistas de derecha. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo, ¿vale?, que se hace eco de un estudio que a su vez se hizo eco otro economista que se llama Juan Luis Jiménez, menos conocido, pero bueno, en esto al menos coincide. Leo lo que decía Juan Luis Jiménez. En 2012 se redujo la base reguladora de la prestación por desempleo. Esta es la prestación por desempleo, cuidado, ese primer sistema del que estamos hablando, en España del 60 al 50%. Algo que, por cierto, ha recuperado hace muy poco el gobierno de coalición, afortunadamente. Dice, este cambio, que redujo la prestación cobrada, aumentó 41% de probabilidad de conseguir empleo. Y empieza a dar unos datos que son conclusiones de un estudio que referencia, que luego, como digo, se hace eco Juan Ramón Rayo de la siguiente forma. La reducción de la prestación por desempleo en 2012 disminuyó el tiempo medio en que una persona estaba parada e incrementó la probabilidad de encontrar empleo. Hombre, no me diga, no hace falta hacer un estudio para llegar a esta conclusión. Todos sabemos que si a la gente le acaba reduciendo mucho el subsidio de desempleo y le estás empobreciendo, impidiendo que pueda tener una vida más o menos digna, con el mínimo nivel de bienes y servicios cubiertos, pues entonces va a salir al mercado laboral y va a dejar de explotarse por cualquier persona, por 4 perras y en muy malas condiciones de trabajo. Esto ya lo sabemos. O sea, no hace falta hacer estudios. Sabemos que si bajas la subsidio de desempleo, la gente va a tener que salir y dejarse explotar por cualquiera. Pero esa no es la clave. La clave es que tengan una red de seguridad suficiente para que no acepten trabajo de mierda y trabajo basura. Esa es la clave. Entonces, fijaos que aquí también, pues Juan Luis Jiménez, volviendo a decir lo mismo, con otro estudio, ¿no? El aumento del 22% del subsidio de desempleo en Finlandia supuso una reducción del 9% en la probabilidad de que los desempleados salgan de esa situación, ¿vale? En este caso, un aumento del 10% del subsidio reduce un 6% la probabilidad de buscar empleo, ¿no? Lo mismo. La gente va a buscar empleo cuando está cobrando poco porque no le queda otra, y se va a dejar explotar por cualquiera. Entonces, esta no es la solución. La solución no va a ser nunca recortar la prestación social, porque la gente, como digo, va a salir a trabajar en cualquier cosa y van a ser explotados casi en regímenes de esclavitud. Lo hemos vivido a lo largo de la historia, tampoco hace mucho tiempo en nuestro país, y en algunos ámbitos incluso sigue ocurriendo en vez que se intenta perseguir por la inspección de trabajo, ¿no? Entonces, esta no es la solución. Los economistas de derecha están obsesionados con quitar la prestación social a la gente, la protección social, y que vayan a encontrar cualquier puesto de trabajo. Este es el modo de funcionamiento de otros países como Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, si tú no estás trabajando, es que no tienes cobertura social para nada, ni para la sanidad, lo más básico, ni para nada. Entonces, claro, la gente al final acaba aceptando cualquier mierda de trabajo antes que morirse, ¿no? Porque la gente no quiere morirse de hambre, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Porque yo, por supuesto, lo último que estamos viendo lo rechazo completamente, pero también rechazo esta reforma que se está haciendo o se quiere hacer del subsidio de desempleo, porque se sigue poniendo un poco, se pierde el foco. Al menos no se está responsabilizando a los parados de serlo, ¿no? Que es lo que hace la derecha. Eres parado porque quieres, te voy a quitar el dinero para que salgas a buscarte un puesto de trabajo, aunque sea en régimen de explotación salvaje, ¿no? Pero fijaos, lo que se está haciendo, se quiere hacer, mejor dicho, por parte de este gobierno de coalición es, oye, voy a mejorar la protección social, pero eso tampoco resuelve el problema. No lo resuelve para nada, y decir, bueno, voy a mejorar las posibilidades de que encuentre un trabajo a través de un mejor itinerario, no sé qué, eso tampoco. O sea, si esta gente que lleva mucho tiempo en el desempleo, muchos de ellos no encuentran un puesto de trabajo acorde a sus capacidades y tal, es porque simplemente no existe. O porque las empresas no se fían de contratar a gente que lleva mucho tiempo en el desempleo, porque no se fían y dice, a saber cómo trabaja, ¿vale? Entonces aquí hay un problema estructural que no se va a responder simplemente dando más cobertura a la gente que necesita un ingreso para no morir. Eso por supuesto que hay que hacerlo, pero lo que queremos y lo que quiere la gente que está desempleada es trabajar, no es que le den una ayuda. Entonces,
Aquí es donde entra perfectamente el trabajo garantizado, esta propuesta de política económica. Aquí tenéis la miniatura del vídeo en el que hice un desarrollo de casi 20 minutos hablando de ello. También tenéis el libro de Teoría Monetaria Moderna aquí si lo queréis por escrito. Pero la clave es que el Estado se arremangue y contrate, o mejor dicho, garantice un empleo a todo el mundo que quiera trabajar. Sin oposiciones, sin ningún tipo de limitación, no. Tú quieres trabajar y estás en disposición de trabajar, te voy a garantizar un puesto de trabajo y va a ser mi responsabilidad como sector público. Y eso te genera muchísimos elementos positivos, mucho mejores que garantizar un buen sistema de subsidio de desempleo. Que la gente no quiere recibir un desempleo, que quiere una prestación, quiere trabajar. Porque la pobreza no es solo la ausencia de un ingreso monetario, es también la incapacidad de participar en la vida pública, de conocer gente, de sentirse útil, de adquirir conocimiento, habilidades. La gente quiere trabajar en buenas condiciones, por supuesto, pero eso se puede garantizar desde lo público. No hay que esperar a que el sector privado contrate en las condiciones que le dé la gana. No, ¿por qué no se arremanga el Estado y contrata a todo el mundo que sea que quiera trabajar? Es que esto se puede hacer, nosotros tenemos esto muy trabajado. Mira, tenéis aquí, os pongo la portada de un libro que sacamos en 2015 o 2016, ya no me acuerdo, editado y coordinado por Alberto Garzón, mi hermano, y Adoración Guamán, un montón de laboralistas y de economistas, bajando al detalle cómo se puede articular e implementar eso en España, y es jurídicamente viable, económicamente factible, o sea, no hay excusa. Se tendrían que poner manos a la obra. Yo siempre lo he dicho, este Ministerio de Trabajo, comandada por Yolanda Díaz, a quien conozco, a quien respeto, a quien admiro, pero que esto por algún motivo pues no lo abraza, yo quiero que lo abrace, yo quiero que ponga en marcha un trabajo garantizado, porque eso es mucho más efectivo que simplemente mejorar la cobertura social de los desempleados, que hay que hacerlo, pero es claramente insuficiente. Vengo aquí para las conclusiones y terminamos. No sabemos en qué va a quedar esta reforma, pero yo la verdad es que me atrevería a decir que va a salir bien, en el sentido en el que Yolanda Díaz se va a salir con la suya en esta polémica que más o menos conocemos a través de los medios de comunicación, y que va a mejorar la cobertura, la ampliación y la cantidad del subsidio de desempleo. O sea, eso es algo positivo, ¿no? Así que abandonemos todos esos bulos de la derecha, que seguro que no hay recorte en el desempleo, la gente no se va a obligar a trabajar. ¿Vale? Itinerarios para encontrar un puesto de trabajo ya hay, pero a nadie se le obliga a entrar en un puesto de trabajo que no tenga nada que ver o tenga poco que ver con sus propios conocimientos, su propia experiencia, ¿vale? O sea que olvidémonos de eso, eso es ruido que ha metido la derecha. Y por terminar con lo que yo estaba aportando aquí. Está mal enfocado. Si queremos resolver el problema del desempleo y las consecuencias derivadas de ello, que es que la gente no tiene ingreso y hay que protegerle, creo que la mejor forma es un trabajo garantizado. Programa de trabajo garantizado. Hay dinero, hay recursos, hay infraestructura suficiente, jurídicamente viable, ¿vale? Entonces, lo único que lo puede impedir es una cuestión política por parte del propio gobierno, ¿no? Sobre todo el PSOE, o yo que sé, o que la gente diga, bueno, pero esto es algo muy comunista y no sé qué. Pero si lo pensáis, hasta la derecha te puede aplaudir que la gente, en vez de recibir una prestación por desempleo, se ponga a trabajar en algo que sea social, ecológicamente útil, ¿vale? No estoy hablando aquí de cualquier puesto de trabajo inútil, etcétera, etcétera. Para eso tenéis, insisto, este libro, el vídeo que he hecho referencia, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, esa sería una muchísimo mejor solución. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.